Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Dariani Mercedes de León Rosario, estudiante de término de licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esos momentos estoy desarrollando un proyecto de la asignatura Variables Complejas impartida por el maestro Juan Toribio Milané, el cual consiste en crear un video de uno de los temas impartidos en la asignatura con el objetivo de crear un recurso que sirva a estudiantes que posteriormente den esta asignatura o estudiantes que les interesen los temas de variables complejas. En ese sentido, en el siguiente video vamos a desarrollar el teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno. Esperando que este video sea de provecho para cada uno de ustedes, vamos a continuar con el desarrollo del mismo. La agenda para este video es la siguiente. Objetivos de la presentación. Preguntas a las que se les dará respuesta. Presentación y demostración del teorema. Resolución de ejercicios aplicando el teorema. Verificación de los ejercicios mediante Wolfram Alpha. Presentación de ejercicios donde no se puede aplicar el teorema. Conclusiones de lo presentado. Recursos utilizados para la presentación. Referencias bibliográficas y por último una frase de motivación. Objetivos de la presentación. Objetivo general. Aplicación del teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno. Objetivos específicos. Enunciar y demostrar el teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno. Mostrar ejemplos donde se puede aplicar el teorema y verificar los resultados en Wolfram Alpha. Y por último, mostrar ejemplos donde no se puede aplicar el teorema. En el siguiente video se le dará respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué dice el teorema? ¿Dónde puede ser aplicado el teorema? ¿Dónde no se puede aplicar el teorema? Teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno. Sacado de la unidad 5.42 del libro de Dennis. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno? Suponga que una función f es continua en un dominio D y f grande es una antiderivada de f en D. Entonces, para cualquier contorno C en D, con punto inicial z sub 0 y punto final z sub 1, se tiene que la integral sobre el contorno C, f de z diferencial de z, es igual a la antiderivada evaluada en z sub 1 menos la antiderivada evaluada en z sub 0. Del teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno. Vamos a demostrar que esto es cierto. Entonces, para demostrar este teorema vamos a recordar el teorema 5.21, evaluación de una integral de contorno que se encuentra en el libro de Dennis. Dice, si f es una función continua en una curva suave C, dada por la parametrización z de t es igual a x de t más y de t, con t variando de a b, entonces la integral sobre el contorno C, f de z diferencial de z, es igual a la integral de a a b de f evaluada en la parametrización z de t por la derivada de z de t diferencial de t. Demostración del teorema. Supongamos que C es una curva suave, la cual parametrizamos como z es igual a z de t, con t variando de a a b. Por lo tanto, los puntos inicial y final de C son z evaluada en A es igual a z sub 0 y z evaluada en B es igual a z sub 1. Sabiendo que f grande de z es la antiderivada de f de z, podemos afirmar que la derivada de la antiderivada es igual a f de z para todo z en D. Entonces, al evaluar la integral de contorno, se tiene que la integral sobre el contorno C de f de z diferencial de z es igual a la integral de a a b de f evaluada en z de t por la derivada de z de t diferencial de t. Esto es equivalente a decir la integral
sobre el contorno C de f de z diferencial de z es igual a la integral de a a b de la derivada de la antiderivada evaluada en z de t por la derivada de z de t diferencial de t. F de z es lo mismo que la derivada de la antiderivada. Por lo tanto, f de z sería igual a la derivada de la antiderivada. Aquí podemos ver que ambos factores en la integral son derivadas. Aplicando la regla de la cadena, ya que ambos factores son derivadas, se tiene que la integral sobre el contorno C de f de z diferencial de z es equivalente a decir la integral de a a b de la derivada de la antiderivada evaluada en z de t por la derivada de z de t diferencial de t es igual a la derivada de a a b, perdón, es igual a la integral de a a b de la derivada respecto de t de la antiderivada evaluada en z de t diferencial de t. Entonces, la integral de a a b de la derivada respecto de t de la antiderivada evaluada en z de t diferencial de t es igual a la antiderivada evaluada en z de t que va de a a b. Entonces, eso es igual a la antiderivada evaluada en z de b menos la antiderivada evaluada en z de a. Recordando que anteriormente se estableció que z evaluada en a es igual a z sub 0 y z evaluada en b es igual a z sub 1, queda demostrado que la integral sobre el contorno C de f de z diferencial de z es igual a la antiderivada evaluada en z sub 1 menos la antiderivada evaluada en z sub 0. Entonces, ¿dónde puede ser aplicado el teorema para evaluar integrales de contorno? Esto lo vamos a ver a continuación con unos ejemplos. Entonces, tenemos el primer ejemplo que dice la integral desde negativo 3i a 2i de z al cubo menos z diferencial de z. Entonces, como vimos, tenemos la integral de negativo 3i a 2i de z al cubo menos z diferencial de z. Recordemos las condiciones necesarias para poder aplicar el teorema. Vamos a ir aquí atrás para recordar las condiciones necesarias. Dice, f tiene que ser continua en un dominio D y f es una antiderivada de f en D. Entonces, se deben cumplir estas dos condiciones para poder aplicar el teorema en este ejercicio. Entonces, de no cumplirse una de estas condiciones, no se puede aplicar el teorema. Entonces, vamos a analizar la función f de z, z al cubo menos z. Esta es una función entera y en consecuencia continua. Si una función es entera, es analítica en todo el plano complejo. Entonces, ahora vamos a integrar esa función. Entonces, para esto vamos a recordar la integral de una potencia. X a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces, aquí integrando tenemos que eso es igual a 1/4 z a la 4 menos 1/2 z al cuadrado. Entonces, esto es una antiderivada de f en d, ya que la derivada de la antiderivada de f de z es igual a z al cubo menos z es igual a f de z para cada z en d. Entonces, en este caso se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno, teniendo lo siguiente. Recordemos que el teorema fundamental del cálculo establece que la integral sobre el contorno C, f de z diferencial de z es igual a la antiderivada evaluada en z sub 1 menos la antiderivada evaluada en z sub 0.
Entonces, aquí tenemos la integral de negativo 3i a 2i de z al cubo menos z diferencial de z es igual a la antiderivada f de z, que es igual a un cuarto z a la 4 menos un medio z al cuadrado, y eso se va a evaluar de negativo 3i a 2i. Recordando que negativo 3i sería el punto z sub 0 y 2i sería el punto z sub 1. Entonces tenemos la antiderivada, que es esta, evaluada en el punto z sub 1, que es 2i. Entonces, donde quiera que esté z, vamos a sustituir por 2i. Entonces, tenemos un cuarto por 2i a la 4 menos un medio por 2i al cuadrado menos, a esto le vamos a restar la antiderivada evaluada en z sub 0, que es negativo 3i. Entonces, tenemos un cuarto por negativo 3i a la 4 menos un medio por negativo 3i al cuadrado. Entonces, aquí vamos a recordar las potencias de i. Por ejemplo, tenemos i a la 4, que es igual a 1, y i al cuadrado, que es igual a negativo 1. Entonces, esto es igual a un cuarto por 2 a la 4, que es 16, por i a la 4, que es 1, menos un medio por 2 a la 4 al cuadrado, que es 4, por i al cuadrado, que es negativo 1, menos un cuarto por 81 por i a la 4, que es 1, menos un medio por 9 por i al cuadrado, que es negativo 1. Al resolver este primer paréntesis, nos queda 4 más 2 menos, al resolver este segundo corchete, nos queda 81 entre 4 más 18 entre 4. Aquí nos queda 6 y a eso le restamos el segundo corchete, que nos da 99 entre 4. Entonces, esa suma nos da negativo 75 entre 4. Entonces, la integral de negativo 3i a 2i de z al cubo menos z diferencial de z es igual a negativo 75 entre 4. Esto lo vamos a verificar en Wolfram Alpha a ver si nuestro resultado es correcto. Aquí tenemos en Wolfram Alpha la integral de negativo 3i a 2i de z al cubo menos z diferencial de z, y vemos aquí que efectivamente el resultado es negativo 75 entre 4, lo que deja evidenciado que nuestro resultado está correcto. Entonces, aquí también tenemos la imagen del resultado que nos dio en Wolfram Alpha, viendo que el resultado es correcto, el que hemos obtenido. Entonces, ahora vamos a ver un segundo ejercicio. Tenemos esta integral de 1 menos 2i a pi de coseno de z diferencial de z. La función coseno de z es continua en todo el plano complejo. Entonces, para integrar esto, vamos a recordar la integral del coseno de x diferencial de x, que es igual a seno de x más c. Por tanto, la integral del coseno de z es igual a seno de z. Entonces, f grande de z es igual a seno de z, es una antiderivada de f en d, ya que la derivada de f grande de z es igual a coseno de z, es igual a f de z para cada z en d. De esta manera podemos aplicar el teorema fundamental de cálculo para integrar este contorno, teniendo lo siguiente. La integral de 1 menos 2i a pi de coseno de z diferencial de z es igual a la antiderivada, que es seno de z, evaluada de 1 menos 2i a pi. Entonces tenemos que es la antiderivada, que es seno de z, evaluada en el punto z sub 1 menos el punto z sub 0. Entonces tenemos seno de pi menos seno de 1 menos 2i. Entonces aquí vamos a recordar que el seno de z es igual a la i por z menos
e a la negativo i por z entre 2i. Entonces, eso es igual a e a la i por pi menos e a la negativo i por pi entre 2i, menos e a la i por 1 menos 2i, menos e a la negativo i por 1 menos 2i entre 2i. Entonces, eso es igual, haciendo esa multiplicación, tenemos e a la negativo i menos e a la negativo pi menos e a la pi entre 2i menos esta multiplicación aquí, e a la i más 2 menos e a la negativo i menos 2 entre 2i. Entonces, al hacer esa potencia y restar, tenemos que eso es igual a negativo 23 entero 974 10 milésimos entre 2i menos, esto lo podemos descomponer como e a la i por e a la 2 menos e a la negativo i por e a la negativo 2 entre 2i. Entonces, aquí desarrollamos la división de números complejos, recordando que para dividir un número complejo utilizamos esta fórmula que dice z sub 1 entre z sub 2 es igual a sub 1 más i por b sub 1 entre a sub 2 más i b sub 2, siendo a sub 2 igual a diferente de 0 o b sub 2 diferente de 0. Esto es igual a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 entre a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado más i por b sub 1 por a sub 2 menos a sub 1 por b sub 2 entre a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado. Entonces, al hacer esta división de números complejos, nos queda 11 enteros, 5.487 10 milésimos y menos e al cuadrado por, bueno, aquí desarrollamos la fórmula de Euler. En e a la i recordamos la fórmula de Euler y en e a la negativo i también recordamos la fórmula de Euler que dice que e a la i t es igual a coseno de t más i seno de t. Entonces aquí tendríamos e al cuadrado por i que es igual a coseno de 1 más i seno de 1 menos e a la negativo 2 por aquí e a la negativo i que sería coseno de negativo 1 más i seno de negativo 1 entre 2. Entonces aquí tenemos 11 enteros, 5.487 10 milésimas i menos i al cuadrado por coseno de 1 que sería 0 entero 5.403 10 milésimos más i por seno de 1 que sería 0 enteros 8.414 10 milésimos menos e a la negativo 2 por coseno del negativo 1 que sería 0.0 enteros 5.403 10 milésimos más i por seno del negativo 1 que sería negativo 0 enteros 8.414 10 milésimos entre 2i. Aquí nos quedaría 11 enteros 5.487 10 milésimos i menos 3 enteros 9.923 10 milésimos más 6 enteros 2.171 10 milésimos y menos 0 enteros 731 10 milésimos menos 0 entero 1.138 10 milésimos y entre 2i. Aquí entonces nos queda 11 enteros 5.487 10 milésimos y menos al efectuar esta operación de suma y resta de números imaginarios, números imaginarios,
parte imaginaria con parte imaginaria y parte real con parte real, y luego dividiéndolo entre 2 y aplicando la división de números complejos, nos queda que esto es igual a 3 enteros, 16.545, 100 milésimos, menos un entero, 9.596, 10 milésimos y. Entonces aquí sumamos y restamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, quedándonos que esto es igual a negativo 3 enteros, 16.545, 100 milésimos, más 3 entero, 5.083, 10 milésimas y. Entonces tenemos que la integral de 1 menos 2i a pi de coseno de z diferencial de z es igual a negativo 3 enteros, 16.545, 100 milésimas, más 3 enteros, 5.083, 10 milésimas y. Entonces, este resultado lo vamos a verificar en Wolfram Alpha a ver si hemos obtenido un resultado correcto. Aquí vemos que la integral de 1 menos 2i a pi de coseno de z diferencial de z nos da como resultado negativo 3 enteros, 16.578, 100 milésimas, más 13 enteros, 5.083, 10 milésimas y. Viendo que el resultado es correcto. Aquí vemos que nos dio el mismo resultado que de manera analítica, comprobándose que nuestro resultado ha estado correcto. Entonces, ¿dónde no puede ser aplicado el teorema para evaluar integrales de contorno? Anteriormente vimos dos ejemplos donde se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrales de contorno. Esto si se cumplen ciertas condiciones. Ahora vamos a ver qué pasa si una de estas condiciones falla. Entonces tenemos la integral sobre el contorno C, z entre z al cuadrado más 4 diferencial de z, donde C es la circunferencia, z es igual a 5. Hemos clasificado el dominio aquí y el contorno, que es toda esta gráfica. Entonces, la función z entre z al cuadrado más 4, como es una función racional, tenemos que verificar dónde están las singularidades y ver si el contorno o el dominio las incluye. Si estas singularidades están en el contorno o en el dominio, no se puede aplicar el teorema. Entonces tenemos que ver dónde están estas singularidades. La función z entre z al cuadrado más 4 presenta singularidades en los puntos 2i y negativo 2i. Es decir, no es analítica en estos dos puntos. Si observamos el contorno, que es la circunferencia, z es igual a 5, este contorno incluye los dos puntos, es decir, incluye los puntos 2i y negativo 2i, donde la función presenta sus singularidades, es decir, donde la función no es analítica. Entonces, ya que esta función no es continua en todo el dominio, ya que C incluye la singularidad de la función. Entonces, en este caso, no puede ser aplicado el teorema fundamental del cálculo, porque como vemos aquí, el contorno incluye las singularidades de la función. Entonces, no se cumple una
estas condiciones, es decir, la función no es continua en el dominio, en el contorno que se nos ha dado. Entonces, en este caso no se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo. Se podría aplicar el teorema de Cauchy o ver otro teorema que se puede aplicar, pero el teorema fundamental del cálculo para integrales de contornos no se puede aplicar. Entonces, ahora tenemos la integral sobre el contorno C, 1 entre z diferencial de z, donde C es la circunferencia, z es igual a 4. Vamos a recordar las dos condiciones que plantea el teorema. Primero, que f sea continua en un dominio D, y segundo, que f grande sea una antiderivada de f en D. También vamos a recordar que la antiderivada debe ser analítica y por ende continua en cada punto de D. Vamos a graficar el contorno y el dominio que contenga dicho contorno. Aquí tenemos el contorno que se nos ha dado y tenemos el dominio que contiene dicho contorno. Vamos a ver la función que se nos ha dado. Como 1 entre z es una función racional, tenemos que verificar dónde están las singularidades y ver si el contorno o el dominio las incluye, ya que si estas singularidades están en el dominio, no se puede aplicar el teorema por no cumplirse la primera condición. La función 1 entre z presenta una singularidad en z es igual a 0. Es decir, no es analítica en ese punto. Si observamos a C, que es esta, notamos que C incluye la singularidad de la función. Es decir, C incluye a z es igual a 0. De esta manera, la función no es continua en todo el dominio. Además, no se cumple la segunda condición que plantea el teorema, porque el logaritmo natural de z no es analítico en D. Es decir, el logaritmo natural no es analítico en toda esta rama. Es decir, en el eje real negativo. En consecuencia, no se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno en este ejercicio. Entonces, luego de haber visto estos ejercicios donde se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo y otros donde no se puede aplicar el mismo, llegamos a las siguientes conclusiones. El teorema fundamental del cálculo para integrar este contorno es sumamente importante y práctico para resolver este tipo de integrales. Al aplicar este teorema, tenemos que tomar en cuenta que todas las condiciones que el teorema plantea se cumplan, que la función f sea continua en un dominio D y que f sea una antiderivada de f en D. De no cumplirse alguna de las condiciones que plantea el teorema, tendrá que aplicarse otro método para resolver la integral. Los recursos utilizados para esta presentación fueron GeoGebra, que nos permitió crear los gráficos de los contornos de integración, Wolfram Alpha, que nos permitió verificar el resultado de los ejercicios realizados, y PowerPoint, que nos permitió realizar la presentación para el video. Las referencias bibliográficas. Los ejercicios y el contenido tratado en este video fueron sacados del libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Dennis Sills. Esta es la portada del libro. Ahora les comparto esta frase de motivación que dice: si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno al maestro. Proverbio chino. Esta frase hace referencia a que el docente debe ser un guía que motive al estudiante a no solo quedarse con lo que él enseña, sino a indagar más, a estar en constante conocimiento, en constante aprendizaje, rompiendo los esquemas de aprendizaje. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video les sirva a cada uno de ustedes de mucho provecho.
Espero que hayan podido entender cada una de las cosas que aquí se explicaron. Quiero darle gracias de manera especial a nuestro queridísimo profesor Juan Toribio Milanés por su entrega y dedicación para que este proyecto fuera posible. Es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.